Muy bien. Ok. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a entonces continuar con el tema de propiedades de los cuerpos conductores, pero en equilibrio electrostático. Ustedes recuerdan que el equilibrio electrostático es un estado en el cual se puede encontrar un cuerpo conductor, ¿cierto? O no conductor también puede ser, pero en este caso nos interesa cuerpos conductores. ¿Qué es el equilibrio? Bueno, aquí estamos mencionando que es un estado en el cual los portadores de carga, ¿no? Del cuerpo conductor, que se supone está electrizado, luego dejan de desplazarse en el sentido macroscópico. Pero esto no significa que dejen de moverse, estrictamente hablando. Ellos continúan moviéndose, pero en una escala microscópica alrededor de una posición de equilibrio. Así que es la posición de equilibrio en realidad es la que no se movería, la que no se desplazaría, ¿no? Pero el portador de carga sí podría continuar moviendo, pero a escala, repito, muy reducida. Bueno, ese es el equilibrio electrostático. Ahora, primera propiedad. Nos dice que en el interior, como dice acá, ¿no? En el interior de un cuerpo conductor electrizado, el campo electrostático o el campo eléctrico es nulo. Ahora, jóvenes, ustedes recuerdan otra propiedad que ya hemos estudiado antes. Entonces la pregunta es, cuando un cuerpo conductor se electriza, ¿dónde se distribuye la carga? Aló, aló, ¿alguien nos En la puede? superficie ¿En la, ¿Cuál superficie? En la superficie del cuerpo exterior. del conductor. Sí, Ah, ya. exterior, exterior. Digamos, aclaro que es exterior porque van a haber casos, ah, van a haber casos en donde vamos a estudiar cuerpos conductores que son huecos, o sea, que tienen cavidad. Entonces, cuando el cuerpo tiene cavidad, o sea, parte hueca, entonces habrían dos superficies. Una superficie interior y la otra es la superficie exterior, ¿cierto? En el caso que sea hueco. Por eso yo, ¿no? Insistí en que dijera exterior. Pero bueno, está correcto. Muy bien. Entonces, ya, esa es una propiedad que ya conocemos. Cuando un cuerpo conductor se electriza, su carga se distribuye en su superficie exterior. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál es la magnitud física entonces que nos dice, directa o indirectamente, cómo se distribuye la carga? ¿Cuál es? ¿Aló, aló? La densidad de carga. Densidad superficial de carga. Superficial, muy bien. Que aquí lo estoy notando con la letra sigma. ¿Se acuerdan? El símbolo sigma, la letra griega sigma. Para el caso volumétrico, pues la densidad se denota con rho y para el caso lineal con lambda. Así que para no confundir de una densidad a otra, aquí estoy usando sigma para el caso superficial. Muy bien. Pero ¿qué nos dice que esta propiedad decía? Que en el interior de este cuerpo conductor electrizado no hay campo eléctrico. Esa es la propiedad. Entonces, ¿cómo demostrar que es cierto que no hay campo eléctrico? Bueno, la demostración está aquí. Dice, hay que considerar eh, puntos de interés donde queremos saber cuánto es el campo. Recuerden que el vector E, intensidad de campo eléctrico, es una magnitud que se asocia a un punto del espacio, ¿cierto? Un punto, ¿eh? Y también hay una propiedad al respecto que nos dice que a cada punto de una región del espacio le corresponde uno y solo un vector E, ¿cierto? Esa es la relación unívoca, ¿se acuerdan? La relación unívoca. Bien. Entonces, ¿cómo saber, ¿cómo saber que la intensidad de campo eléctrico en el interior de un cuerpo conductor es nula? Quiere decir que en cada punto de su interior E es nulo, en cada punto. Entonces, a ver, vamos a usar la ley de Gauss. La ley de Gauss. Entonces, aquí está la expresión de la ley de Gauss para la demostración. Pero recordemos en qué consiste la ley de Gauss. Bueno, aquí a la izquierda, esta integral que estoy señalando, eso es, se llama flujo. ¿Se acuerdan que eso se llama flujo? Flujo. ¿Pero flujo de qué? Del campo vectorial E, o sea, del campo eléctrico. ¿Pero a través de qué superficie? S. Aquí estoy usando la letra S. Que es la, bueno, habría que especificar qué es S cada vez, ¿no? Pero aquí en general estoy leyendo la ley de Gauss, siendo que esa superficie debe ser cerrada. Y el hecho de que debe ser cerrada se expresa aquí con este simbolito, este circulito acá en el centro de la S alargada de la integral, que significa cerrada. ¿Correcto, jóvenes? Bueno, eso es a la izquierda.
Y a la derecha, de acuerdo a la ley de Gauss, ese flujo resulta igual a 4pi, que es un número, k es un número también, pero llamado constante de la ley de Coulomb, ¿cierto? Que va a tomar un valor numérico con ciertas unidades, dependiendo si estamos considerando el vacío o medio material. Y Q neta es la carga neta. ¿Qué es carga neta? Es la carga total, en el sentido algebraico, que resulte encerrada por la superficie cerrada S, que previamente se eligió. Esta superficie cerrada se le llama también superficie gaussiana. ¿Correcto? Ahora, pero ojo, aquí hay un detalle muy importante en la ley de Gauss, aquí en el flujo. A ver, jóvenes, yo les pregunto, a ver si alguien me puede responder, por favor. Este E acá que aparece en el integrando, ya recordé que es E en un punto, ¿no es cierto? Cada vez es en un punto. Entonces la pregunta es, ¿en qué punto? Viendo este integral. Aló, aló, ¿alguien nos puede decir? Aló, aló. ¿Puede En repetir la una, pregunta? en una partecita de la superficie, Ah, un diferencial de eso. claro, claro. Es en cada punto, en todos los puntos, mejor dicho, en todos los puntos de esta superficie, allí. Dice E es en un punto, ¿cierto? Por un lado, pero aquí son muchos puntos los que contiene la superficie. Bueno, son infinitos puntos en realidad, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está claro? Bien, ahora, por ejemplo, a ver, ustedes, otra pregunta les hago. ¿Qué tal si voy a usar mi herramienta lápiz? A ver, si me permiten. Les quiero hacer la siguiente pregunta. Eh, si quisiéramos conocer la intensidad de campo eléctrico en este punto acá, que voy a señalar, aquí, voy a llamarle el punto A, si quieren. En el punto A, ¿qué harían? Aplicando la ley de Gauss. Aló, aló. ¿Qué superficie S elegirían? Aló. Profesor, no le entendí la pregunta, ¿podría Ah, ya, miren, repetir? miren, lo que queremos es averiguar la intensidad de campo eléctrico en el punto A, que acabo de señalar. Esa es la pregunta. ¿Cuánto es E en el punto A? Pero la idea es aplicar la ley de Gauss. Y aquí ya la escribí. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo elijo la superficie gaussiana? Una superficie tal que L sea constante. Ah, bueno, más o menos. Debe ser una superficie, en primer lugar, debe ser cerrada, pero que además pase por el punto A. O sea, que contenga el punto A. Esa sería la manera de elegir la superficie. Aquí denoto como es. ¿Correcto? Entonces yo, por ejemplo, voy a elegir, perdón, la superficie S2', ¿no? Es el símbolo que estoy denotando. S2'. Por supuesto, aquí en el plano parece ser una línea, ¿no? En el caso tridimensional no es línea, es una superficie tridimensional. ¿Correcto? Pero como muestras una figura en el plano, parece ser una línea plana, pero no, es una superficie tridimensional, ¿no? Pero cada vez se está pasando por el punto A, que es el punto de interés. Y entonces decimos así, que flujo a través de la superficie S2', diríamos, ¿no? En este caso sería S2' igual a, igual a, acá voy a escribir, ¿no? S2' igual a 4πk y la carga neta. ¿Cuánto sería la carga neta? La carga que encierra, ¿no? Carga neta es la carga que resulta encerrada por S2'. ¿Cuánto es esa carga? Aló, aló. Cero. Cero. ¿Y por qué cero? Porque el cuerpo es conductor. El cuerpo está electrizado, pero es conductor. Y es por una propiedad que hemos recordado hace unos instantes, en un cuerpo conductor electrizado, dentro no hay carga. Toda la carga se distribuye en la superficie exterior. Por esa razón es que dentro de esta superficie S2' no va a haber carga. Por eso la carga neta, cero sería. Y entonces
quedaría la integral, o sea, flujo, a través de S2' igual a 0, quedaría, ¿no? En segundo miembro, 0. Entonces, ahora, solución. La incógnita es E. ¿Cuánto sería entonces E? Uno de los puntos de S2' en particular en A, de tal modo que su integral, o sea, el flujo, sea 0. ¿Cuál sería la solución? Bueno, la única solución matemática, bueno, no solo matemática, sino físicamente aceptable, es que este integrando sea 0, para que todo el flujo sea 0. ¿Correcto? Entonces, conclusión, significaría que E es 0, ¿en dónde? Si E es igual a 0, entonces, ¿en qué puntos es 0? En A. En A, En, también en... en el interior del cuerpo. No, miren, este E, yo había dicho acá desde un comienzo, este E es la intensidad del campo eléctrico en un punto en principio, pero como aquí estamos tomando flujo, entonces estamos haciendo un barrido por la... ¿Aló? Si alguien tiene el micrófono activado, por favor. Si alguien desactiva su micrófono, bueno, ya lo desactivé por mi lado. A ver, espero que, me parece que sí, ¿no? Parece que ya desactivaron. Bueno, entonces decía, miren, por eso yo recordé, miren, este E acá, en principio, es E en un punto, por la propiedad esa, pues, de la relación unívoca, ¿no? De que a cada punto de una región del espacio le corresponde uno y solo un vector E. Pero esta integral significa un barrido, ¿no? De flujos, de diferenciales de flujo, a través de toda la superficie, vale decir, a través de todos los puntos que contiene S. ¿Y cuáles son los puntos que contiene este? Bueno, S2' aquí, ¿no? Aquí estoy comenzando con S2'. ¿Cuáles son? Uno de ellos es A. Otro de ellos, acá está, el punto B, voy a llamarlo. Punto B, a ver. ¿Me permite acá escribir? Un poquito. Ahora sí, ya miren. Entonces, uno de los puntos es A, de S2'. Otro punto es el de aquí, el punto B, voy a llamarlo. ¿Sí? Otro punto sería el de aquí, C. Otro punto y así, continúo. D. ¿Sí? Se dan cuenta que hay infinitos puntos sobre que constituyen, que conforman S2', que es esta superficie gaussiana aquí. Entonces, la solución que estoy obteniendo es ¿para qué puntos? Para A, ¿no? En A, y también es igual a E en B, en C, en D, etcétera, en todos. ¿Sí? En todos es igual a 0. Esa es la solución que estamos obteniendo. Correcto, pero estos A, B, C, D son puntos que pertenecen a esta superficie S2'. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Aló, aló? Sí, profe. ¿Está claro, no? Muy bien. Ahora, entonces miren, pero la propiedad que nos dice ¿qué nos dice la propiedad? Dice que en el interior de un cuerpo conductor, pero en el interior, ¿cuántos puntos tiene el interior? ¿Y dónde están esos puntos? Yo aquí acabo de considerar algunos puntos del interior. A, B, C, D, que están en S2'. Y el resto, por ejemplo, otro punto por acá, voy a cambiar de color. Por ejemplo, miren, acá, otro puntito por acá. Para este punto no es válida esta solución, ¿cierto? Esta solución solamente es válida para S2', pero este punto está fuera de S2', ¿no? Este es un nuevo punto, pues, digamos, ¿cómo le llamamos? Eh, A, B, C, D, digamos, no sé, A', por decir. Y aquí es otro punto. Acá, otro punto. B, 2'. Perdón, prima, disculpen. C'. ¿Se dan cuenta que son nuevos puntos que están fuera de ese 2'? ¿Sí? Es otra. Entonces, lo que haríamos es otra vez aplicar la ley de Gauss, pero esta vez ya no para S2', sino para una nueva superficie que aquí le llamo S', que contiene ¿a qué puntos? A', B',
C', D', etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora ya no sería S, sino sería, perdón, S', sino sería S', ¿no? La superficie gaussiana, la nueva superficie gaussiana. Pero igual por la ley Gauss sigue siendo igual al flujo a 4πk por la carga neta. La carga neta otra vez va a ser cero, porque ya sabemos, hemos recordado la propiedad de que un cuerpo conductor, cuando se electriza, la carga se distribuye en la superficie exterior. De manera que dentro, o sea, en su interior, no hay carga. Por eso es que la carga neta es cero otra vez. Pero ojo, este E acá, repito, ahora sería los vectores C, ¿para qué puntos? Para todos los puntos de S'. Ahora, la nueva superficie. Vale decir, para A', para B', para C', etc. Entonces, cuando resolvamos, otra vez vamos a tener una solución matemática igual, es decir, de que E es 0, pero E es 0 para los puntos A', para los puntos B', ¿no? La nueva superficie, y así sucesivamente para los otros puntos, ¿no? Y cada uno de esos E va a ser igual a 0. También, ¿no? Es 0. ¿Correcto, jóvenes? Estamos. Entonces, pero nuevamente, sigue faltando, ¿no? La parte de la respuesta, porque dice acá, en el interior de un cuerpo conductor, en el interior, pero en el interior hay otros puntos, aparte de los que ya estamos considerando, ¿no? Hay muchos, pues son infinitos, ¿cierto? Por ejemplo, otros puntos pueden ser los que están por acá. Acá hay otros. No sé cómo llamarle. Simplemente, ¿no? Por acá, el punto B, otro punto C, etcétera. ¿Sí? Y entonces, cada vez que nosotros querramos considerar nuevos puntos del interior, por allí, por esos nuevos puntos, como A y B, por ejemplo, hacemos pasar convenientemente otra superficie gaussiana. ¿Sí? Y entonces así podemos repetir el proceso, ¿no? de cálculo, de aplicación de la ley de Gauss tantas veces como querramos o como sea necesario, hasta hacer un barrido por todos los puntos del interior del cuerpo. ¿Está claro, jóvenes? Y en cada caso, para cualquier superficie, siempre vamos a obtener la misma solución E igual a 0. Entonces, esa sería la demostración de que en el interior de un cuerpo conductor electrizado, en cualquier punto de su interior, no hay campo. O en todos los puntos de su interior, no hay campo. El campo es nulo. ¿Correcto, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Por favor, hago que repetir con confianza. ¿Está claro, no? Avanzamos. Bueno, entonces borro mis anotaciones y ahora avanzamos a la siguiente propiedad. Bueno, esta propiedad a propósito de que el campo es nulo en el interior de un cuerpo conductor electrizado, eh, eh, se reconoce como el fenómeno que descubrió Faraday en su época. Estamos hablando, mira, acá en 1836, según la historia, Michael Faraday, él descubrió un fenómeno que consiste en que, es más, él hizo un experimento real, ¿eh? Y que él mandó construir una jaula. ¿Saben qué es una jaula, no? Por ejemplo, aquí estoy señalando una jaula. Estos accesorios, pues, para encerrar a los animales a veces, ¿no? Que no debiera ocurrir, pero hay gente que cierra a los animales. Pero bueno, se llama jaula. Y está hecho de metal generalmente, ¿no? Bueno, en la época de Faraday, él lo hizo a propósito de metal, o sea, una rejilla metálica, ¿no? En forma de jaula. Y él, escala natural, ¿eh? Y él se introdujo dentro de la jaula y le pidió a su ayudante a que, bueno, la jaula estaba conectada eléctricamente a una fuente de alto voltaje. Bueno, en la época voltaje continuo, ¿no? O sea, voltaje constante, pero igual alto voltaje, de decenas de miles de voltios. Y entonces él arriesgó su propia vida, ¿no? En su época pues no era muy conocido el fenómeno, pero él lo descubrió finalmente. Y él, entonces, cuando el estudiante, le pidió al estudiante que hiciera la conexión, ¿no? O que electrizara finalmente, ¿no? La jaula eh, con, con ayuda de la fuente de voltaje. Sin embargo, él que estuvo dentro de la jaula no sufrió ningún daño. O sea, el campo eléctrico alto, ¿no? Proporcional al voltaje, que también era alto, supuestamente no le afectó para nada, ¿no? Entonces, al final resultó que la jaula de Faraday, como se conoce actualmente, resultó ser una especie de un escudo, digamos, ¿no?
o como un accesorio de protección frente a campos eléctricos altos que pudieran haber fuera de la jaula. ¿Ok? Y se conoce ahora como jaula de Faraday a ese fenómeno. Y a ese arreglo experimental también se le conoce como jaula de Faraday. En la práctica tiene mucha utilidad. Por ejemplo, miren, aquí ahí tengo algunas imágenes ¿no? que estoy mostrando aquí de un avión. Y el avión, como ustedes saben, a medida que vuela, según las condiciones climáticas, pues puede pasar por una región donde hay tormenta eléctrica. O sea, un rayo, por ejemplo, que le puede caer al avión. Sin embargo, los pasajeros que están dentro del avión se verían protegidos. Siempre que, claro, estamos asumiendo que el fuselaje, o sea, la carcasa, ¿no? La armazón del avión, pues sea metálico, ¿no? Para que juegue el rol de jaula de Faraday, como acabo de mostrar. ¿Sí? Y entonces, claro, el, el, el avión o el fuselaje, la estructura, quedaría electrizada, se dice, ¿no? Porque, claro, está cayendo un alto voltaje, o sea, son cargas finalmente que se transportan, ¿no? A través de los arcos. Estos son arcos eléctricos, ¿no? Se llama también. Así que finalmente el fuselaje resulta electrizado. Esa carga que se va a distribuir, ¿no? En la parte metálica, ¿no? De la superficie del cuerpo, del avión en este caso, puede ser alta, muy grande, relativamente grande. Y el campo eléctrico correspondiente a esa carga podría eventualmente afectar o distorsionar el funcionamiento de los dispositivos electrónicos que tiene un avión. Entonces, ¿qué hacer para descargar el avión cuando le cae eventualmente un rayo? Para eso se instala aquí en la parte trasera generalmente del avión, aquí por la cola, un accesorio puntiagudo o varios accesorios puntiagudos, ¿no? Para que la carga que inicialmente se distribuye en toda la superficie del avión, finalmente se concentra más en esas puntas de estos elementos puntiagudos, en las puntas. Y cuando la carga es suficientemente grande en las puntas, el campo eléctrico alrededor de las puntas también respectivamente es grande, suficiente como para ionizar las moléculas del aire que están alrededor de esas puntas. Se llama efecto, que lo vamos a estudiar más adelante, en el tema de potencial eléctrico, se llama poder de las puntas. Y entonces el poder de las puntas se manifiesta justamente así, ¿no? Ionizando las moléculas del aire alrededor de las puntas metálicas, ¿no? Donde hay una alta concentración de carga. Pero finalmente, ¿qué ocurre? Ocurren fenómenos secundarios, ¿no? Los fenómenos siguientes o secundarios consisten en que las moléculas del aire se van, se dice, recombinando. O sea, primero hay una molécula que tiene, bueno, de las moléculas, imagina que la, que la punta se electriza. A ver, voy a hacer un ejemplo acá, usando mi herramienta de lápiz. Un ejemplo. A ver, por ejemplo, vamos a suponer que la punta, acá está la punta, si se alcanza a ver, ahí tenemos que es la punta, ¿no? Supongamos que esa punta está electrizada positivamente. Supongamos. Más, bueno, voy a cambiar de color. Eh, este creo. Digamos que está electrizado positivo. Supongamos. Entonces habría que dibujar acá muchas crucecitas bastante juntas para dar la idea de que hay una alta concentración de carga eléctrica, ¿no? Una alta concentración de carga eléctrica. Eh, bueno, carga positiva, supongamos, ¿eh? Y entonces, aquí hay moléculas del aire alrededor de la punta, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que de esas moléculas del aire que están alrededor, el campo eléctrico, debido a esta carga positiva que es grande, relativamente grande, el campo eléctrico también será proporcionalmente grande, ¿no? Lo suficiente como para arrancar electrones, electrones de estas moléculas del aire, lo arrancaría. A ver, ¿en qué sentido se moverían los electrones? Aló, aló, ¿quién nos puede decir? ¿Hacia dónde se moverían?
hacia el exterior, ¿Hacia la punta o alejándose de la punta? hacia la punta. Hacia la punta. Hacia la punta, ¿no? Porque los electrones, recuerden, son cargas negativas, ¿no? Y para cuando, ¿se acuerdan que ya analizamos como problema inclusive, ¿no? En la teoría, por lo menos de clases pasadas, una carga negativa que está en un lugar, ¿no? Cercano a una carga positiva, entonces la carga positiva lo va a atraer. Ah, claro, además por esa propiedad pues de las cargas eléctricas, ¿no? Cargas de signo contrario se atraen, ¿cierto? Entonces por esa razón, entonces los electrones, algunos electrones, uno o varios electrones de la molécula van a ser atraídos por la punta, quedando entonces las moléculas de la ionizadas, ¿se dice? Ionizadas como positivamente, ¿cierto? Y debido a que hay muchas moléculas del aire que están, ¿no? Juntas, entonces van a tender a repelerse, van a tener, o sea, tender a separar, a ir para acá. A, tender. A ese fenómeno se le conoce como viento electrostático, ¿no? Para los iones, ¿no? Las moléculas del aire ionizadas. Pero, pero bueno, lo que le quería decir era de que entonces estos electrones al ser atraídos por la punta, ¿qué efecto van a producir sobre la propia punta? Las van a neutralizar, ¿no es cierto? Porque finalmente va a ser como absorbido, ¿no? O sea, neutralizando esta carga positiva. Entonces, de esa manera, el avión como un todo se estaría neutralizando, ¿de acuerdo? Y este fenómeno de extraer electrones finalmente se expresa también con un fenómeno secundario que es arcos eléctricos secundarios. Aquí se ve, ¿no? Se llama el arco, se llama rayo, se llama eh, bueno, hay un nombre especial para la luminosidad, ¿no? Que se ve del rayo, ¿no? Tiene otro nombre. Pero bueno, entonces al final tenemos un arco eléctrico o varios arcos eléctricos primarios, ¿no? Primarios u originales que caen sobre el avión y finalmente con este accesorio, ¿no? De elementos mecánicos puntiagudos y metálicos, entonces la carga que va adquiriendo el avión se va neutralizando por este fenómeno, ¿no? De ionización de las moléculas del aire, ¿no? Y con descargas eléctricas secundarias, ¿no? ¿Ok? O sea, pero al final tenemos una jaula de Faraday, ¿no? Que estaría manifestando, que fue el fenómeno que descubrió este señor Faraday. Otro caso similar es el que ocurre con un vehículo. Si el vehículo pasa por una región, un lugar donde hay también tormentas eléctricas, como en el caso del avión, entonces cuando le cae un rayo al auto, claro, estoy asumiendo que la carrocería, ¿no? Se llama aquí del auto, estoy asumiendo que es metálica, ¿no? Obviamente, para que juegue el rol de una jaula de Faraday. Y entonces, la carga que adquiere la carrocería también se puede neutralizar cuando, por ejemplo, aquí, no sé si ustedes notan, aquí esto se llama aro, ¿no? Aro de la llanta aquí, delantera. Ven que acá hay otros arcos eléctricos, y esos son los arcos secundarios, similares a los que ocurren acá en la cola del avión. ¿Sí? Entonces, de esa manera, con las moléculas del aire, se va a neutralizar, ¿no? Finalmente, en la carrocería del auto. ¿Sí? Pero tiene que haber este arco, ¿eh? Porque si no hay este arco, entonces la carrocería va a permanecer cargada o electrizada todo el tiempo, ¿no? Entonces habría que tener cuidado, porque si el pasajero saca la mano, por ejemplo, y la coloca sobre la carrocería, pues se va a electrocutar, ¿no? ¿Sí? Ya ven. Otro caso es en el caso de, por ejemplo, aquí, trajes. Estos trajes que suelen usar el personal de mantenimiento de los cables de alta tensión o de las torres de alta tensión, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que ahí el voltaje es altísimo, ¿no? Y entonces, el, el operario quedaría protegido frente a campos eléctricos intensos, si es que el traje fuera metálico, jugando el rol otra vez de jaula de Faraday. Y de hecho en la práctica lo es, ¿no? Por si acaso esto no es tela solamente, ¿eh? Esto está combinado, ¿no? Tela con una malla metálica que aquí a simple vista no se ve, no se aprecia, pero tiene una malla metálica, ¿correcto? O también cuando se quiere, ¿no? Digamos, impedir
que las ondas electromagnéticas le lleguen a una radio, a un celular, a un dispositivo electrónico en general. Entonces, una manera de proteger, si lo vemos así como dispositivo de protección, como elemento, perdón, de protección, entonces podríamos encerrarlo dentro de una, de una malla metálica, bueno, tipo jaula de Faraday. ¿Ya? Aquí también, este es un cable, ¿reconocen este tipo de cable? ¿Conocen? ¿Aló, aló? ¿Alguien conoce este tipo de cable? ¿Cómo se llama? Coaxial. Coaxial. Sí, ese es muy bien. Este es un cable que se usa, ¿no? En sus casas, ¿no? Supongo que la mayoría pues tiene televisión por cable, ¿no? Ya este es el cable coaxial. Es para la señal de televisión y creo que también para internet, me parece que también, ¿no? Pero en todo caso es para la señal de televisión. Y entonces la señal viaja en realidad no por este enmayado, sino por el de aquí. Y entonces este enmayado, estos son fibras, ¿no? Que están entrelazadas, formando como una especie de jaula de Faraday. No juega el mismo rol. Entonces estaría protegiendo a este cable, o mejor dicho, a la señal electromagnética que está viajando por este cable interior que estoy señalando. Estas señales electromagnéticas que están viajando por acá estarían protegidas de otros campos electromagnéticos externos al cable, mediante este arreglo tipo jaula de Faraday, ¿no? Así que, como ven, es muy importante conocer este fenómeno de jaula de Faraday porque tiene muchas aplicaciones, ¿no? Y explica muchos fenómenos de la vida cotidiana, de la tecnología o de la industria. Bueno, entonces seguimos. Otra propiedad aquí, ¿qué nos dice? Dice que en equilibrio electrostático, ojo, en equilibrio electrostático, ya sabemos que significa eso, la intensidad de campo eléctrico, dice, siempre es perpendicular a la superficie externa, ¿no? De un cuerpo conductor electrizado. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, en la figura estoy señalando o mostrando, ¿no? Esquemáticamente un cuerpo conductor y está electrizado. Bueno, si está electrizado ya sabemos que la carga se distribuye en su superficie exterior, ¿no? ¿Cierto? Y la demostración de que el vector E, ¿no? Que corresponde a cada punto de la superficie que está electrizada, ¿no? Ese vector E puede resultar saliente o entrante, ¿no? Eso depende del signo de la carga. ¿Se acuerdan, jóvenes? Cuando la carga de un cuerpo es positiva, las líneas de fuerza salen del cuerpo. Y cuando la carga es negativa, las líneas de fuerza entran al cuerpo. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Muy bien. Entonces aquí estoy asumiendo para la demostración que la carga es positiva. Positiva. Y ahora, para la demostración voy a considerar el método del absurdo. El método del absurdo es muy usado en matemáticas, pero acá lo voy a usar en nuestro curso, pero es simple. ¿En qué consiste? Consiste en asumir, por ejemplo, aquí que el vector E es inclinado respecto de la superficie en este punto. ¿Sí? Es inclinado, que no es perpendicular. O sea, lo contrario que se afirma acá en la propiedad. Pero esto, al afirmar de que está inclinado, vamos a llegar a un absurdo. Y la corrección del absurdo sería entonces corrigiendo la dirección del vector E, que no se ha inclinado, sino más bien perpendicular. Esa es la manera, ¿no? De demostrar. Pero en detalle, ¿cómo así? A ver, veamos. Si asumimos que el vector E, acá, en este punto de la superficie del cuerpo, es inclinado, como se ve aquí en la figura que estoy señalando, entonces de álgebra vectorial, como cualquier vector, se puede descomponer en dos direcciones. Una dirección tangente, le llamo E sub tau, y la otra componente normal. Normal quiere decir perpendicular también, ¿no? E sub n. ¿Sí? Y ahora vamos a analizar qué efecto produciría esta componente tangencial del vector E sobre los portadores de carga, ¿no? Recuerden que el cuerpo está limitado. Y Q sea uno de los portadores de carga. Más Q inclusive, ¿no? Más Q, sea uno de ellos. A ver, entonces, pregunto, jóvenes, ¿alguien nos puede ayudar? ¿Qué efecto producirá esta componente tangencial sobre este portador de carga positiva? Aló, aló. Lo desplazará. Movimiento Desplazarlo. Exacto. un movimiento de los electrones de la superficie. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Entonces, en esa situación de movimiento, ¿sería o no sería un absurdo? Porque, ¿qué nos decía cuál es la condición acá de la propiedad? Que en equilibrio electrostático, ¿sí? Pero aquí
al producirse un movimiento, entonces ya estaríamos violando esta condición inicial, ¿no es cierto?, de equilibrio electrostático. Entonces, ese es el absurdo. Entonces, no debe moverse, no debe desplazarse, ¿no?, macroscópicamente los portadores de carga. En otras palabras, no debe haber componente tangencial del vector E. No debe. Entonces lo eliminamos. Entonces, al eliminarlo, ¿no?, significaría entonces que todo el vector E, entonces, ¿cómo debiera estar orientado? Debiera estar orientado eh, en dirección normal o perpendicular, ¿no? Este de acá no debe estar. ¿Sí? Este no debe estar. Entonces, todo el vector E debiera estar orientado en la dirección normal. Entonces, de esa manera demostramos que en un cuerpo conductor electrizado, en donde la carga se distribuye en su superficie exterior, los vectores E para cada punto de su superficie son perpendiculares, ¿no? A ver, por ejemplo, voy a hacer una figurita por acá, representando a un cuerpo conductor electrizado, y vamos a asumir que está electrizado positivamente, ¿no? Aquí en su superficie exterior, y así sucesivamente. Entonces, las líneas de fuerza correspondientes a esta carga positiva, pues deben estar salientes, pero al salir debe ser perpendicular. Más adelante se pueden curvar, sí, pero al comienzo deben ser perpendiculares. Entonces, por ejemplo, esta línea, ¿no?, debe formar un ángulo de 90 grados aquí con la superficie. ¿Sí? Entonces, al salir de la superficie debe ser exactamente perpendicular, ¿no? Más allá, como digo, más allá, más lejos del cuerpo, ya seguramente se puede obviamente curvar, qué sé yo, ¿no? No sé, la forma que pueda tener. Pero al salir, ¿no? En este caso digo salir porque la carga es positiva, ¿no? Cuando la carga es negativa, obviamente la línea de fuerza tiene un sentido contrario, entra. Pero al entrar, entonces sería también perpendicular. Esa es la propiedad. ¿Ok, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? A ver, la siguiente propiedad entonces. Siguiente propiedad. Eh, entonces tenemos aquí, miren, esta es una situación interesante. Aquí a la izquierda estoy representando, ¿qué tipo de campo? ¿Cómo se llama este campo, jóvenes? A ver, ¿alguien nos puede decir? Uniforme. Uniforme. Ojo, uniforme es solo una palabra, un nombre. ¿Pero qué significa físicamente? Que E, intensidad de campo eléctrico, sea constante. A su vez, ¿qué significa que sea constante? Recuerden que el vector E, está definido para un punto. Cada vez es un punto en el espacio, ¿cierto? Y entonces, al decir que E constante, significa, por ejemplo, a ver, voy a considerar acá un punto. En este punto A, E toma un valor. A ver, voy a suponer que es este. Supongamos, este es el E. ¿Sí? Ahora, para otro punto, B por acá. ¿Cuánto debe ser E? El mismo que el anterior. Eso significa E constante. ¿De acuerdo? Es el mismo. Para otro punto por acá, un punto C, también. El E debe ser el mismo. ¿Correcto? Es decir, igual módulo, igual dirección, igual sentido. Aunque claro, el punto de aplicación es diferente cada vez, de un punto a otro, ¿no? Porque A, B, C son puntos pues diferentes, ¿no? Pero en el resto de características del vector, módulo, dirección y sentido, sí son iguales. ¿Ya? Ese es el significado de E constante. En consecuencia, su representación mediante líneas de fuerza son mediante líneas rectas, paralelas, equidistantes de dos ángulos. Muy bien. Entonces, teniendo esto como condición de partida, ¿no? Una región del espacio, ¿no? O sea, infinitos puntos, donde el campo es uniforme. Y ahora lo que hacemos es, imaginen un cuerpo, miren, acá dice cuerpo conductor neutro, eléctricamente neutro. Y ese cuerpo conductor, de cualquier forma, aquí por ejemplo en la figura, esta es la forma del cuerpo, irregular. Y lo voy a introducir aquí, en esta región. Lo voy a colocar en esta región, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir con este campo eléctrico original, que era uniforme? ¿Se va a modificar o no se va a modificar? Aló, aló. Bueno, por si acaso, sí se va a modificar. Y aquí está la figura de la derecha, ¿no?
Entonces, se modifica de tal manera que las líneas de fuerza, por ejemplo, ya dejan de ser rectas y radiales, por lo menos alrededor del cuerpo. Alrededor del cuerpo las líneas ahora son curvas, curvas, ¿no? Entonces, este campo ya no se llamaría uniforme. ¿Cómo se llama? Se llama un campo no uniforme, ¿no? El prefijo, el artículo, ¿no? La partícula no uniforme, simplemente. Ahora, pero, jóvenes, eh, ocurre lo siguiente. Hay líneas de fuerza, como ven aquí en esta figura, que salen de esta parte, ¿no? De esta superficie, ¿no? De la derecha del cuerpo, salen y continúan su camino, vamos a decir así, ¿no? O sea, acá está la punta de flecha, ¿sí? Porque en puntos lejanos vuelve a ser o permanece el campo prácticamente uniforme. O sea, el campo no es alterado en puntos lejanos al cuerpo. En puntos cercanos al cuerpo, ahí sí se nota que el campo cambió, ¿no? El campo eléctrico cambió notablemente porque estamos cerca al cuerpo. Pero ya si estamos lejos, por acá, por ejemplo, el campo no ha sufrido ningún cambio. O sea, se mantiene uniforme. O sea, lo que quiero decir es que habrán líneas de fuerza, como acá estoy mostrando, que tienen este sentido de la línea, ¿no? Apuntando para la derecha, y eso indica entonces que esas líneas estarían comenzando en esta parte del cuerpo, ¿cierto? Estarían comenzando por acá. Y si están comenzando por acá, entonces querría decir que esta parte de la superficie del cuerpo estaría siendo electrizada positivamente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Aló, aló? Sí, profesor. Claro, muy bien. Sí, sí, profe. Y en la otra parte de la izquierda, análogamente, la línea de fuerza, miren, esta punta de flecha. La línea de fuerza viene así, y termina, decimos aquí, ¿no? Termina en esta parte de la superficie. Entonces, si las líneas terminan por aquí, querría decir entonces que esta parte de la superficie del cuerpo tendría que estar electrizada negativamente, ¿no? Por esa propiedad de que, ¿no? Que ya mencioné antes, de que las líneas del cuerpo, ¿no? El conductor electrizado salen de su superficie cuando la carga es positiva y entran a la superficie cuando la carga es negativa, ¿no? Esa propiedad estamos aplicando acá. O sea, conclusión, cuando el cuerpo, de forma irregular, que es conductor y que estaba neutro inicialmente, se introduce en esta región donde hay un campo uniforme, el campo uniforme se modifica alrededor del cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo se modifica? Bueno, aproximadamente de esta manera como estoy mostrando acá en la figura, ¿no? Resulta que aparecen cargas positivas en una parte de la superficie, en la parte derecha, diríamos, ¿no? Respecto de nosotros del cuerpo, y carga negativa en la otra parte restante, a la izquierda, diríamos, ¿no? De nosotros, en el cuerpo. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Ahora yo les hago una pregunta de razonamiento. ¿De dónde surgen estas cargas? Si el cuerpo conductor nos dijeron que estaba neutro. ¿Aló, aló? ¿Quién nos puede responder? Se forma un dipolo por la interacción del campo. Cuando interactúa se forma una especie de dipolo y los electrones se van para un lado y forma ese dipolo. Muy bien. Excelente, excelente. A ver, vamos a aclarar un poquito de lo que usted mencionó, pero está correcto en principio. Muy bien. Miren, este es un fenómeno de aparición de carga positiva a un lado, o sea, en una parte de la superficie derecha, y la aparición de carga negativa al otro lado opuesto. Este fenómeno se llama polarización o también es conocido como inducción electrostática. Esos dos son sinónimos, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿cómo así es que aparece carga positiva? Como su compañero en parte ya lo dijo, recuerden ustedes que, que el hecho de que aquí aparezca carga positiva, eso no significa que la carga positiva se haya movido, ¿no? Perdón, disculpen, me estoy adelantando un punto importante. ¿Cuánto es la carga total? Porque, ojo, Cero. al comienzo estaba neutro. Entonces la pregunta es si al introducir el cuerpo en el campo eléctrico, ¿el cuerpo se va a electrizar? O sea, electrizar, cuando digo electrizar me refiero que si va a adquirir, su carga total va a ser diferente de cero. Se mantiene la carga cero. Se mantiene la carga, efectivamente. Muy bien.
Entonces, como se mantiene la carga total igual a cero, esta carga positiva aquí que aparece no significa necesariamente, en general, ¿no? Cuando el cuerpo es sólido, no quiere decir que la carga positiva se haya movido, se haya desplazado hacia la derecha, no. ¿O sí? ¿Qué creen ustedes? ¿La carga positiva se ha movido de izquierda a derecha? Los electrones nomás. Ah, muy bien. Claro, porque recuerden que ¿dónde está la carga positiva en un material? En un material está en los átomos. Y dentro de los átomos está en los núcleos. Pero hemos dicho que dentro de los núcleos hay protones, donde efectivamente está la carga positiva. Pero en la práctica, cuando se trata de materiales sólidos, es muy difícil, no prácticamente imposible, que sean los protones los que se mueven, porque además entre sí están fuertemente unidos por las fuerzas nucleares, ¿no? Las fuerzas fuertes ya se llaman, ¿cierto? Entonces lo que sí queda como posibilidad de moverse es para los electrones, porque los electrones están débilmente unidos a los núcleos de los átomos, ¿cierto? O de las moléculas finalmente, ¿no? Entonces, más bien van a ser los electrones los que se van a desplazar, ¿sí? Entonces, ¿de dónde aparece? Porque miren, estas rayitas menos que yo he escrito acá dan la idea de electrones, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿de dónde aparecieron estos electrones? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? ¿Quién nos puede responder? Ya lo tenía el Nunca- cuerpo. Claro, ya tiene el cuerpo. Claro, los electrones vienen justamente de aquí, de la parte derecha, ¿no es cierto? En otras palabras, ustedes recuerdan que como el cuerpo está neutro eléctricamente, o sea, sus átomos, sus moléculas están neutras eléctricamente. ¿Qué significa neutro? Neutro significa igual número de protones que de electrones, ¿no? En cada átomo. Muy bien. Entonces, como el campo es suficientemente intenso, se supone, entonces puede arrancar algunos electrones de estos átomos que están por aquí, por la derecha. Y esos electrones se van a mover fácilmente a través del cuerpo porque es conductor, no olviden, ¿no? Entonces, el cuerpo, por ser conductor, se mueve fácilmente y se van a trasladar hacia esta otra zona opuesta. ¿Sí? Esos electrones aquí no van a continuar moviéndose más allá porque el medio que rodea al cuerpo seguramente es aislante, pues, ¿no? Se supone. Entonces los electrones al final quedan atrapados en esta parte de la superficie. Y esta parte de la superficie de donde partieron los electrones, ¿cómo queda electrizado entonces? Positivamente, ¿no? De cada átomo, imaginemos, si es arrancado un electrón, entonces queda ionizado el átomo, es decir, con carga positiva. Esa es la razón por la que finalmente aquí tenemos carga positiva. ¿Eh? Pero no porque se hayan movido los protones, no, sino porque al contrario, se han movido los electrones y al desplazarse hacia el lado opuesto, dejan como huecos. Además, en física, en el tema de conductividad eléctrica, ¿no? O de conducción eléctrica, se usa la palabra hueco, por si acaso, dando a entender que hay un electrón de menos, por lo menos, ¿no? Un electrón, uno o varios electrones de menos, ¿sí? Se llama hueco. Entonces dejan huecos, es decir, carga positiva. Entonces, esa es la razón por la que aparece carga positiva y carga negativa al otro lado. Sin que la carga total del cuerpo haya variado. Sigue siendo cero la carga total. ¿Sí? Sigue siendo cero. Eh, claro, y sigue siendo cero, es decir, no se ha electrizado como un todo, porque no se está manifestando ninguna de las tres formas de electrización de un cuerpo. A ver, ¿alguien se acuerda cuáles son esas tres formas de electrización de un cuerpo? ¿Aló, aló? Inducción, conducción y Por flotación. rotamiento. Rotación. Muy bien. A ver, por conducción, ¿cómo es por conducción? Por conducción es cuando se tienen dos cuerpos. Uno que no está Cerca. electrizado y otro que sí lo está. ¿Cierto? Es una condición previa. Y además debe hacerse contacto directo. Al haber contacto directo, entonces habría una transferencia de carga de uno al otro. Y así es que finalmente el primero resulta electrizado. Ese es el método de conducción, así se llama. El otro método es por frotación, como dijeron. Pero por frotación también se requiere un segundo cuerpo, ¿sí? Pero en este caso ambos cuerpos deben estar neutros, o pueden estar neutros en general. Y entonces el siguiente paso es
ponerlos en contacto, pero frotando, ¿no? Pero, produciendo un movimiento relativo de una superficie de un cuerpo con respecto a la otra, ¿no? Como resultado de esa frotación, finalmente ambos resultan electrizados y es que ambos comienzan a estar neutros. ¿Cierto? Eso ya lo hemos aclarado. Y la tercera forma de electrización es la llamada por inducción. Pero en ese caso hay un artificio, ¿no? Además, primero se requiere que un cuerpo ya esté electrizado y el otro no. Pero esta vez no hay contacto directo, sino simplemente se acercan, se aproximan hasta una distancia lo más pequeña posible, pero sin estar en contacto. Y cuando están muy próximos entre sí, ahí se manifiesta el fenómeno de polarización. Es parecido como el de acá, ¿no? Polarización o inducción electrostática también. Entonces, en el lado opuesto, se neutraliza la carga en ese lado opuesto con un alambre conductor conectado a tierra, ¿no? Que en un intervalo de tiempo muy pequeño. ¿Sí? Y finalmente resulta electrizado el primer mar. Esas son las tres formas. Entonces la pregunta es, en este caso, cuando el cuerpo se introduce, ojo, estaba neutro originalmente, ¿eh? Cuando se introduce en esta región donde el campo eléctrico es uniforme, ¿se va a electrizar por alguna de esas tres formas que acabamos de recordar? ¿Aló, aló? Lamentablemente, sí. No, ninguna de las tres formas. A ver, por conducción, acá no hay un segundo cuerpo. No hay. Entonces no puede ser por conducción, ¿cierto? Por frotación, tampoco hay un segundo cuerpo que se está frotando con el primero. Tampoco es. Por inducción, tampoco hay un segundo cuerpo que ya está electrizado y que luego se hace el ejercicio de conectar a la tierra. Tampoco ocurre eso. Por conclusión, este cuerpo no se podría electrizar porque ninguna Llevan 18 ya. de las tres formas de electricidad está ocurriendo o puede ocurrir. ¿Correcto, jóvenes? Así que lo Y único sigue. que queda es lo que ya hemos analizado, que es una polarización interna del... 19, ya aumentó ya. ¿Alguien tiene su micrófono activado? Lo voy a activar. A ver. Vamos a ver si obedece. Vamos a ver. Ya. Muy bien. Ok, jóvenes. Entonces, por esa razón, en este caso, el cuerpo no se podría electrizar como un todo, pero sí ocurre un fenómeno de polarización o inducción. ¿Ok? Y la otra conclusión es que el campo finalmente original se deforma, cambia alrededor del cuerpo. Claro, en puntos muy lejanos, como ya dije, prácticamente no cambia, sigue siendo uniforme, pero en puntos cercanos alrededor del cuerpo sí está cambiando, ¿no? Como ven. Ok, jóvenes, ¿alguna pregunta, por favor? Si no, continuamos aquí con este, este otro ejemplo, esta otra propiedad. A ver, miren, esta vez tenemos un cuerpo conductor, otra vez, miren, conductora, neutro eléctricamente, pero hueco. O sea, tiene una cavidad, ¿no? Hueco. O sea, imaginen que es un cascarón, pues no creo que también se llama cascarón, pero con un espesor para el cascarón. Tiene espesor. ¿Ok? Bueno, entonces, imaginen que hacemos un orificio, ah, hacemos un orificio para introducir una esferita que va a jugar el rol de carga puntual, ¿no? Ya sabemos que en la práctica, pues, los puntos no existen, ¿no? Solamente son abstracciones que se manifiestan en nuestra mente, ¿no? Es un ente, una abstracción. Entonces, para aproximarnos a puntos, consideramos objetos muy pequeñitos. Entonces, por ejemplo, una manera sería hacer un orificio por acá, al cascarón, con un diámetro, ¿no? De orificio igual o un poquito mayor que el diámetro de esta esferita para que pueda pasar, ¿no? Y lo ubicamos aquí, ¿sí? Más o menos por aquí. ¿Correcto, jóvenes? Pero ella está electrizada negativamente, ¿eh? Ojo, este menos acá, este rayito es carga negativa. Esa es la condición inicial. Entonces, apenas se introduce la esferita de carga negativa, pregunta, ¿qué ocurrirá con el cascarón, ¿no? Este cuerpo conductor, que estaba neutro originalmente? La pregunta es, ¿se va a electrizar? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Aló, aló? Se va a polarizar. Claro, como un todo,
esperan que se electrice. No, ¿no es cierto? Por lo que acabamos de decir en la propiedad anterior, las únicas tres formas de electrización ya lo hemos recordado: por conducción, por frotamiento o por inducción. Y en este caso, se puede manifestar, se estaría manifestando la electrización por conducción. No, ¿no? Porque esta esferita no está en contacto con el cuerpo conductor. No está. Pues no puede haber electrización del cuerpo por conducción. ¿Esta esferita se está frotando con el cascarón? Tampoco. Entonces no puede, este cuerpo conductor no se puede electrizar por frotamiento. ¿Habría la electrización por inducción? Tampoco, porque no hay el artificio, ¿no?, de un segundo cuerpo. Bueno, el segundo cuerpo sí está acá, podría ser este, pero no hay el artificio de neutralizar, ¿no?, una región opuesta, ¿no?, del cuerpo conductor. Tampoco. No hay. Entonces, como un todo, el cascarón no debe electrizarse. Si inicialmente está neutro, debe permanecer neutro después. Sin embargo, eso no quiere decir que las superficies, esta superficie interior del cascarón, sí se puede electrizar. Y la superficie exterior también se puede electrizar. ¿Cómo así? A ver, veamos. Aquí está la esferita, carga negativa. ¿Sí? Entonces, pregunto. Y esta es voy a representar a la esferita por acá, aparte, ¿no? Carga negativa, ustedes recuerdan, por una de las propiedades. Entonces, las líneas de fuerza, si solamente estuviera la esferita, entonces, ¿cómo se podrían representar las líneas de fuerza alrededor de ella? ¿Se acuerdan? Si solamente estuviera la esferita, Radial nomás. radiales, rectas y radiales, saliendo o entrando ahí, Entrando. entrando, muy bien, ahí está, entrando. Una línea de fuerza, otra línea de fuerza, entrando. Recta, radial, entrando. Recta, radial, no puedo trazar muchas cosas, disculpen acá me dice, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Correcto? Ahora bien, eh, lo que yo preguntaría sería, estas líneas son simétricas, ¿no? En el caso que esté solamente la carga negativa. Son simétricas. ¿Sí? Acá me equivoqué, disculpen. Opa, otra vez me equivoqué. Bueno, se supone que todas son radiales y simétricas. Entonces, pregunto, mire, acá yo ya me adelanté a hacer una figura, por supuesto, ¿no? Para algunas líneas de fuerza. Pero aquí se ven curvas las líneas, ¿no? Lo que yo preguntaría es lo siguiente. ¿En dónde debiera estar la esferita para que las líneas sean radiales y simétricas? Centro. En el En el centro. centro. Muy bien, acá en el centro aquí debiera estar, ¿no es cierto? Ahí está. Esa es la única posición en donde las líneas de fuerza van a ser rectas y radiales. Pero como la esferita está desviada hacia un lado del centro, en este caso hacia la izquierda, respecto a nosotros, entonces las líneas se deforman respecto de esta, ¿no?, de esta configuración. Se deforman y se resultan curvas. Pero, ¿cómo así curvas? Bueno, entrando hacia la esferita, porque como la esferita está cargada negativamente, ¿se acuerdan esa propiedad, no? Cuando un cuerpo se electriza, las líneas de fuerza son entrantes a la superficie del cuerpo cuando está cargado, electrizado negativamente. Ese es el caso. Pero entonces, si por un lado las líneas entran a la esferita, quiere decir que automáticamente están saliendo de algún lugar. ¿De dónde salen las líneas? Salen de aquí, ¿no? Esta es la superficie, la que estoy señalando, sería la superficie interior del cascarón. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, si salen de aquí, otra vez aplicamos esa propiedad, ¿no? De que alrededor de un cuerpo, ¿no?, que está electrizado, por ejemplo, positivamente, ¿no? Cuando está electrizado positivamente, las líneas de fuerza salen de la superficie, ¿sí? Las líneas de fuerza son salientes. ¿Está claro, jóvenes? Entonces apliquemos esta propiedad aquí. Las líneas de fuerza están saliendo porque a la esferita están entrando o llegando, ¿sí? Y si salen de aquí, de esta superficie interior del cascarón, quiere decir que esta superficie interior del cascarón debe estar electrizada ¿cómo? Positivamente. Positivamente. Por eso yo he dibujado acá crucecitas, ¿no? Cruces dando la idea de que aquí hay carga positiva. Debe haber carga positiva, en principio. ¿Correcto, jóvenes?
debe haber carga positiva. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Aló, aló. Bien, ahora yo preguntaría, ¿cuánto sería, a qué es igual esa carga? Bueno, aquí lo estoy anotando como Q mayúscula, pero el dato es Q minúscula para esta esferita. Acá, menos Q minúscula es el dato, supongamos que es el dato, ¿no? Bueno, aquí en esta figura a la derecha lo estoy indicando. Menos Q minúscula es la carga de esta esferita. Entonces la pregunta es cuánto será Q mayúscula, ¿no? Que es la carga positiva que estaría siendo, ¿no? Generada en esta superficie interior del cascarón. ¿Cómo lo podemos calcular, jóvenes? Para calcular ese valor de Q mayúscula, recurrimos a la ley de Gauss. La ley de Gauss. Aquí está la ley de Gauss. ¿Sí? Estoy señalando la ley de Gauss. ¿Qué nos dice la ley de Gauss? Que el flujo a través de una superficie cerrada S del campo eléctrico, ¿no? A través de ella es igual a 4πk veces de la llamada carga. ¿Sí? Esa es la ley. Entonces ahora, elijamos una superficie gaussiana, pero conveniente, no cualquiera, ¿no? Porque hay infinitas posibilidades de superficie gaussiana, claro, ¿no? Cada vez. Pero en este caso convendría que la superficie gaussiana sea esférica y que pase justo, miren, por acá, esta línea roja o rosada, esta línea, bueno, no es línea, ¿no? En 3 dimensiones sería superficie esférica. Esta superficie esférica está pasando por dentro, por el espesor del cascarón, que es conductor, no olviden. ¿Cierto? De esa manera estoy eligiendo mi superficie S. ¿De acuerdo? Entonces, para esta superficie gaussiana, a la derecha vamos a tener carga neta. ¿Cuánto será la carga neta? Veamos. La carga neta será la suma de las cargas que resulten encerradas por la superficie gaussiana que estamos eligiendo. Vale decir, menos Q minúscula más Q mayúscula. Esa es la carga neta, ¿no? Cosa que aquí estoy escribiendo a la derecha. Y a la izquierda, ¿cuánto será el flujo? Ahí veamos. La superficie gaussiana, ¿por dónde está pasando? Miren, aquí ven, por dentro, por el espesor del cuerpo que es conductor. Entonces, ¿cuánto debe ser el campo eléctrico? O sea, el E, para todos los puntos en el espesor del conductor, por dentro de él. ¿Cuánto será? Aló, aló. Cero. Cero, muy bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo es conductor. Cuando el cuerpo se electrice o no se electrice, siendo conductor, no hay campo en su interior. Por esa razón es cero. Es decir, el flujo, cero. Entonces quedaría a la izquierda 0 y a la derecha 4πk por el paréntesis menos Q más Q mayúscula que es la carga neta. De ahí despejando, ¿no? 4πk pasa a dividir a 0, por supuesto queda 0 otra vez. Y finalmente Q mayúscula resultaría igual a más Q minúscula. O sea, la carga opuesta a la carga del esférico. Ese sería el final. ¿Correcto, jóvenes? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Muy bien, seguimos entonces. Ahora, mire, pero habíamos dicho por otro lado que la carga total del cascarón debe seguir siendo cero. ¿De acuerdo? Si debe seguir siendo cero, entonces si por ahora hemos encontrado carga positiva en esta superficie interior, entonces en la superficie exterior debe haber carga negativa para que se neutralice, para que sea cero la carga total del cascarón, ¿cierto? Para que sea cero. Entonces, por eso, más Q más menos Q, ¿no? Que sería la carga de la superficie exterior, entonces nos dará cero. Nuevamente, ¿no? Como al inicio. ¿Quedó claro entonces, jóvenes? Miren cómo ocurre esta aparición, ¿no? De carga positiva en la superficie interior y carga negativa en la superficie exterior. A ver, jóvenes, yo les hago otra pregunta a propósito. Miren, ya que vemos esta figura, ¿se acuerdan ustedes una propiedad de línea de fuerza de que cuando las líneas en una región del espacio parecen ser más concentradas, ¿no? Más juntas entre sí, comparada con otra región, en otro lugar del mismo tamaño, ¿no? De la misma forma, en donde las líneas parecen ser más separadas? ¿Qué significa? Aló, ¿alguien nos puede hacer recordar?
Para más ¿Disminuye? ¿El campo disminuye? Claro, en aquella región donde las líneas parecen ser más separadas, como aquí que estoy señalando, el campo es más débil, comparado con aquella otra región donde aquí estoy señalando, donde las líneas parecen más juntas, más concentradas. Entonces aquí el campo es más intenso. Y cierto, cierto, si esta carga es negativa, puntual, ya saben, recuerdan ustedes la carga puntual, ¿no? Para el caso de una carga puntual, ¿cuánto es E? A ver, voy a recordar acá. E con mi herramienta lápiz. Voy a escribir E es igual a K, ¿no? K de la constante de la ley de Coulomb, constante de la ley de Coulomb, E es igual a, opa, E es igual a K, la constante de la ley de Coulomb sobre, opa, sobre un R, ¿no? Al cuadrado. Si escribo cuadrado, me refiero al módulo. Pero si me refiero al uso el vector posición, aquí, entonces acá sería R cubo, ¿no? ¿Sí? Pero en todo caso, si me refiero al módulo, pues sería el cuadrado, ¿no? Aquí, ya lo mismo. Muy bien. Entonces, miren, aquí, este punto acá, este punto de la superficie interior del cascarón, está a una menor distancia de esta esferita comparado con este otro punto, por ejemplo, que está a una mayor distancia, ¿cierto? Entonces, el E aquí va a ser mayor que el E aquí. ¿Está claro? Por eso es que, entonces, aquí en esta región, el campo es más intenso, ¿no? Y, en consecuencia, la carga correspondiente tendría que ser más concentrada en comparación con esta región por acá, ¿cierto? Por eso yo he dibujado acá, si ustedes son detallistas, aquí estas crucecitas están aquí más cerca entre sí que aquí, donde las cruces están más separadas, ¿no? Dando a entender eso. Entonces, miren, yo he cometido un error, si lo observan, es detallista, miren, para representar a la carga negativa, ¿no? Que hemos concluido que debe ser negativa en la superficie exterior, yo cometí un error al dibujar las rayitas. ¿Cuál es el error? A ver, jóvenes, ¿quién es observador y reconoce el error? ¿Aló, aló? Deberían estar más concentradas en la parte derecha. En la parte izquierda, dirá, Ah, ya sí, sí. ¿no? En la izquierda. Sí, muy bien, excelente. Aquí debía dibujar más rayitas acá. A ver, voy a dibujar más rayitas. Aquí, acá, acá, ¿no? Una más, por decir una más, dando a entender, dando a entender que en esta zona de la izquierda la carga negativa también debe estar más concentrada en comparación con esta parte derecha, lo negativo, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces aquí se corresponde, pues, ¿no? Concentrada carga positiva con concentrada carga negativa, ¿sí? Ahí está. Ese sería el pequeño error que yo cometí. Pero bueno, entonces aclarado, vamos a continuar con otra propiedad aquí. Miren. Ahora tenemos un cuerpo conductor hueco, pero ya no es esférico, como el caso anterior era hueco también, ¿no? Acá también es hueco, pero ya no es esférico, es de cualquier forma, es irregular. Pero además, el cuerpo conductor ya está electrizado desde un comienzo, con una carga más Q mayúscula. A diferencia del caso anterior, del cascarón, que estaba neutro. ¿Se acuerdan que estaba neutro? Bueno, pero aquí ya está electrizado. ¿Cómo se pudo haber electrizado este cuerpo? ¿Se acuerdan? A ver, ¿por qué método o, o forma de electrización podría ser? Inducción. Inducción. Claro, por cualquiera de esas tres formas, ¿no? Bueno, lo más práctico sería por conducción o por frotamiento. Creo que ese es más evidente, ¿no? Más fácil, en todo caso. Muy bien. Entonces, imaginemos que ya está electrizado positivamente. La carga se distribuye en su superficie exterior, pero en la superficie interior no hay carga, por si acaso, o sea, no está electrizado. ¿Sí? Y entonces, imaginemos un experimento similar al caso anterior. Hacemos un huequito por un lugar para introducir una esferita. O sea, que va a jugar el rol de carga puntual, pues, ¿no? Con una magnitud de carga más Q minúscula. Aquí está. Carga positiva y Q minúscula es su valor. ¿Cierto? Y entonces la pregunta es, ¿qué ocurrirá en términos de carga eléctrica
en la superficie interior y en la superficie exterior del cuerpo conductor. ¿Qué ocurrirá? Bueno, a ver, si nosotros hacemos un análisis similar al caso anterior, y entonces al elegir una superficie gaussiana por aquí, la superficie gaussiana por aquí, que está dentro del cuerpo conductor, en donde el campo es nulo, ¿no es cierto? Ya sabemos. Y entonces la ley de Gauss, este flujo debe ser nulo, porque el campo es nulo. A la derecha, 4πk, la carga neta tendría que ser igual a más Q, pero se induciría carga negativa en esta superficie interior por la misma razón que ya hemos explicado en la propiedad anterior. ¿Sí? Y entonces voy a llamarle esa carga Q' mayúscula. Entonces de aquí despejamos y Q' resulta menos Q minúscula. O sea, otra vez el opuesto, la carga opuesta a la carga del esférico. ¿Sí? Entonces acá tengo menos, 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 ¿no? Rayita, 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 indicando que hay carga negativa distribuida en la superficie interior del cascarón, del cuerpo, ¿no? Con hueco, con cavidad. ¿Y qué ocurriría con la carga en la superficie exterior? ¿Se va a mantener igual o va a cambiar? Bueno, aquí vamos a concluir que va a cambiar. ¿Por qué debe cambiar? Porque ninguna de las tres formas de electrización va a ocurrir en adelante, ¿no? Para el cuerpo. Porque no hay conducción, no hay electrización por conducción, ¿no? No hay electrización por frotamiento, no hay electrización por inducción. Así que entonces la carga total, que es más Q mayúscula, debe ser la misma después de introducir la esférica. Así que por esa razón, entonces tendría Q' más Q2', que es la nueva carga, que espero que sea nueva, ¿ah? Diferente a la original, debe ser la misma carga inicial Q mayúscula, que es la relación 1 que aquí tengo. Pero como Q' ya la habíamos calculado igual a menos Q, entonces reemplazo aquí, despejo Q2' y tendría entonces igual a Q mayúscula más Q minúscula. Esa sería la carga final en la superficie exterior. O sea, querría decir que en la superficie exterior la carga va a aumentar, ¿no? Positivamente está aumentando. De más Q mayúscula a más Q mayúscula más Q minúscula. Aumentó. ¿Correcto, jóvenes? Pero aumentó a costa de que ha aparecido carga negativa en la superficie interior. ¿Ok, jóvenes? Continuamos. A ver aquí, otra propiedad. Otra propiedad aquí. Profe, Sí, sí. A ver. profe, una consulta. En el caso que puedes subir, en ese caso, profe, en la zona que está al interior existiría un campo, porque ahí está la carga positiva y la zona interior hueca es negativa, ahí existiría un campo, ¿no? Sí, igual que Porque, acá, ¿no? Igual que acá, bien. Opa, me pasa. y la zona donde no existe es esta, donde no hay un campo, es en esta punteada, ¿no, profesor? Ah, no, sí, este ya es el espesor. Este es el espesor del cuerpo conductor. Este es el espesor. No, pero en estas, Y en el espesor, por ser cuerpo conductor, no hay campo. No debe haber campo. pero en la zona hueca sí, ¿no? Ahí sí se presenta. Acá sí, claro, acá sí. Solo que acá ya no he dibujado pues la línea de fuerza, ¿no? Porque es similar al caso anterior, acá. Es igualito que esto, solo que aquí sí yo he podido dibujar porque esta superficie es esférica, ¿no? Esta es una esferita, ¿no? Pero aquí por la forma, ya es irregular, por eso ya no la dibujé, ¿sí? Pero sí deben haber pues líneas de fuerza que aquí salen de la carga positiva, entran a la carga negativa. Salen, entran, salen, entran, salen, entran, salen, así, ¿no? Pero ya son líneas curvas, claro. Que la forma de las líneas va a depender de la forma de esta superficie interior del cuerpo hueco, ¿no? Sí, claro, ya hay campo acá, por supuesto, pero no dentro de este cuerpo conductor. Acá, el espesor, ahí sí no. ¿Ok? ¿Seguimos? Bien, otra propiedad, jóvenes. Miren, acá se refiere otra vez a un cuerpo conductor y que está electrizado y en equilibrio electrostático. Ojo, no se olviden, equilibrio electrostático, pero conductor. Entonces, la carga, por ser conductor, se distribuye en su superficie exterior. Y la magnitud física que nos va a decir cómo se distribuye la carga, ¿no? Cuantitativamente es la densidad superficial de carga, ¿no? Denotada por sigma. Acá está sigma. Y además estoy asumiendo que es positiva. Por eso acá he dibujado crucecitas, cruces, 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 dando a entender que la carga es positiva. ¿Ok? Ya, eso es en primer lugar. Luego, la pregunta dice,
el campo eléctrico, o sea, el vector E o el módulo de E, en un punto A muy próximo de la superficie del cuerpo conductor, resulta igual a esta expresión acá final que estoy mostrando. Sigma, que era la densidad, entre epsilon cero. ¿Ok? O sea, son proporcionales, vamos a decir así, ¿no? El módulo de la intensidad del campo eléctrico es proporcional directamente a la densidad. En el punto. Aquí, en el punto. No, claro, cuando digo en el punto, este punto pues a su vez está muy cerca, por condición de la propiedad, está muy cerca de la superficie. Y debo aclarar, y vamos a demostrar, no ahora, sino más adelante, cuando estudiemos el potencial eléctrico, vamos a demostrar adelante, en las clases que vienen, vamos a demostrar que esta densidad sigma no es constante, en general, es variable. La única, bueno, un caso en donde el sigma sea constante es cuando la forma del cuerpo sea esférico. Ahí sí, sigma va a ser constante, porque hay simetría, diríamos, ¿no? Simetría geométrica. Y si el cuerpo es homogéneo, entonces es simetría en la carga también. Pero aquí el cuerpo no es esférico, es uniforme irregular. Por ejemplo, acá hay puntas, ¿no? Parece punta, ¿no? Parece punta. Es más, aquí vamos a demostrar, cuando estudiemos potencial eléctrico, decía, que en las puntas la carga se concentra más que en otras regiones donde no hay punta. Por ejemplo, acá, ¿no? Esta es una parte obtusa, vamos a llamarlo, ¿no? Aquí la carga se concentra menos que aquí. O sea, a ver, si yo uso mi herramienta de lápiz para ser más claro, tal vez, quiero decir que va a haber más carga en aquí. Entonces voy a dibujar más crucecitas aquí, dando a entender que aquí hay más carga, porque esta es la parte puntiaguda, comparada con esta zona donde hay menos crucecitas, dando a entender que hay menos carga. ¿Sí? Pero esto lo vamos a demostrar, repito, cuando estudiemos el tema de potencial eléctrico. Pero yo les adelanto en esta situación para entender mejor, ¿no? la propiedad. Y entonces eso significaría que el sigma, ¿no? Que era la magnitud que yo me estaba refiriendo, sigma, la densidad sigma, decía que iba a ser variable de un punto a otro punto sobre la superficie, ya que la carga se concentra de manera diferente según la forma del cuerpo. Por ejemplo, aquí vamos a tener un sigma 2 y aquí un sigma 1 diferente, ¿no? En un punto, por ejemplo, por acá. Este punto comparado con la densidad en este otro punto. Diferente. La densidad está variando de punto a punto sobre la superficie, ¿no? Pero en la parte puntiaguda, la densidad es mayor que aquí, en donde no es puntiaguda. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, por eso, vamos para demostrar, aplicar nuevamente la ley de Gauss. Entonces, la ley de Gauss la voy a considerar de la siguiente manera, ¿no? Como ya sabemos, flujo a través de una superficie llamada gaussiana, que debe ser cerrada, igual a carga neta sobre epsilon cero. Aquí, por supuesto, estoy usando el vacío, ¿no? O considerando que hay vacío. Por eso aparece, ya no aparece 4 pk, sino 1 sobre epsilon cero. ¿Recuerdan, no? Como se origina eso, para el caso del vacío. Muy bien. Entonces, la pregunta sería, ¿qué forma le vamos a dar a la superficie gaussiana? ¿Y por dónde debe pasar? Debe pasar por nuestro punto de interés. ¿Cuál es nuestro punto de interés? Aquí está el punto A, donde nos piden hallar X. ¿Sí? Entonces, por ahí debe pasar la superficie gaussiana, pero debe ser cerrada. ¿Pero de qué forma? Aquí, en este caso, conviene que la forma sea cilíndrica, como acá estoy señalando. ¿No? Esta es una ampliación, por si acaso, de esta región aquí, de esta región del cuerpo, ¿no? De la superficie, donde estoy aquí. Bueno, aquí, esta región acá, miren, el punto A y parte de la superficie del cuerpo, ¿no? Ya, esto está ampliado aquí. Aquí, o si no acá, es lo mismo.
Esta es una vista de perfil, además. Está ampliado aquí o acá. Es lo mismo. ¿Sí? Es una ampliación. Aquí está en tres dimensiones, digamos en perspectiva, y acá está lo mismo, pero en vista de perfil. ¿Correcto? Vista de perfil. Eh, opa, esta notación, la notación que yo hice anteriormente, ¿no? Voy a borrar, ya jóvenes, voy a borrar para no confundir. Ya está. Entonces les decía, es una ampliación. A ver, eh, este cilindro gaussiano lo estoy orientando de tal modo que su eje geométrico resulte perpendicular a la superficie del cuerpo conductor. Claro, ustedes dirán, pero ¿cómo? Eh, la intersección, esta parte que yo he pintado en verde, es una parte de la superficie, y que es la intersección del cilindro gaussiano con el propio cuerpo, ¿no? Con la superficie del cuerpo conductor. No será exactamente un círculo, ¿no? No será como un disco, no. No es un disco plano, porque esta parte es curva del cuerpo conductor, ¿cierto? Entonces, sin embargo, yo puedo considerar como si fuera prácticamente o aproximadamente disco, o sea, círculo. ¿Qué condición debería imponer para el cilindro gaussiano para que esto sea cierto? Para que esta intersección sea aproximadamente plano, como si fuera un disco. Aló, ¿quién nos puede decir? Que sea un diferencial de S. Eh, es decir, el radio del cilindro gaussiano, ¿cómo debe ser el radio del cilindro gaussiano? Muy pequeño. Exactamente, muy pequeño, que equivale a lo que usted dijo, ¿no? Que esta área debe ser un diferencial. Para que sea un diferencial o sea pequeñito, equivale a decir que el radio de este cilindro gaussiano debe ser pequeño. ¿Cierto? Pero siendo pequeño, entonces, este radio, o sea, esta base del cilindro gaussiano, debe, en cualquier caso, involucrar o contener al punto A, pues, ¿no? Por supuesto. El punto A debe estar en la base superior del cilindro gaussiano. Y la base inferior del cilindro gaussiano, va a quedar dentro del cuerpo. ¿No sería dentro? Bueno, aquí lo vemos en la vista de perfil, ¿no? Esta es la misma porción del cuerpo que está aquí, que casi es aproximadamente va a ser un disco, ¿no? Un círculo, en la medida que el radio del cilindro gaussiano es muy pequeñito, ¿no? Y aquí está la base, miren, la base inferior que está quedando dentro del cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo está por acá, digamos, ¿no? Así queda dentro. Y esta base superior queda fuera del cuerpo, ¿sí? Ahora, la longitud, o sea, la altura del cilindro gaussiano, ¿qué altura debe ser? Bueno, aquí por lo menos podemos distinguir dos alturas, ¿no? Dos partes. Esta parte exterior, ¿no? Porque recuerden, como esta es la intersección de aquí para arriba, es la parte exterior, ¿no? Que queda fuera. El cilindro gaussiano queda fuera del cuerpo. Y hay otra parte que queda dentro. Entonces hay una altura, ¿sí? Esa altura, ¿cuánto debe ser esa altura? Bueno, por condición de aquí de la propiedad del enunciado, este punto A está muy cerca de la superficie del cuerpo conductor. Entonces querría decir que debe estar a una distancia muy pequeñita. Vamos a suponer que esta distancia pues sea, aquí voy a escribir como un delta, digamos. Un delta que tiene a cero, se dice, ¿no? En matemáticas, pequeñito significa que tiende a cero. ¿Correcto? Esa distancia. Así que esa distancia acá, delta, es justamente esta altura exterior, lo de acá. ¿No es cierto? Ese es el delta. ¿De acuerdo? Y eso significaría que si delta tiende a cero, entonces el punto A está muy próximo de la superficie. Y la altura interior, esta altura restante, ¿cuánto podría ser, joven? Aló, ¿quién nos puede decir? Aló. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, estábamos analizando qué altura debe tener el cilindro gaussiano, la altura. Bueno, vemos acá en la figura que esa altura tiene dos partes, ¿no? Acá hay una altura que corresponde a la parte exterior de la parte que sobresale, pues, ¿no? Del cilindro gaussiano,
¿no? Que sobresale el cuerpo, la parte que sobresale, que está fuera del cuerpo, y la otra parte del cilindro gaussiano que queda dentro del cuerpo, ¿cierto? Bueno, la parte que queda fuera tiene esta altura delta. Le estoy llamando, si es que delta es la distancia aquí, en el dato del problema, la distancia del punto A la superficie. Y como digo, es pequeñita por condición del enunciado, quiere decir que tiene altura. Pero ahora estoy preguntando cuánto podría medir la altura restante, la parte restante de la altura, o sea, la que queda dentro del cuerpo. ¿Cuánto podría ser esta altura? ¿Pequeño? Mismo delta. ¿Aló? Bueno, debe ser pequeño, pues, puede ser. No necesariamente. Puede ser cualquier altura. Sí, no hay restricción por eso. Acá no hay, exactamente. Muy bien, usted lo dijo. No hay restricción. ¿Por qué? ¿Por qué no va a haber restricción? Porque, miren, cuando apliquemos la ley de Gauss, aquí está la ley de Gauss. Bueno, aquí está la ley de Gauss. ¿Sí? Este es el flujo a través de la superficie cilíndrica, ¿no es cierto? Que tiene dos bases, una superficie lateral. La superficie lateral se divide en dos partes, la superficie lateral que queda afuera y la superficie lateral que queda adentro, ¿cierto? Bueno, entonces voy a dividir esta integral de superficie en 4 integrales, ¿no? S1 para mí es la base superior, S1 la base superior, S2 sería parte de la superficie lateral que queda afuera, S3 la parte restante de la superficie lateral que queda adentro, y S4 es la base inferior del cilindro gaussiano. Ahí está. He dividido simplemente la superficie total, perdón, la integral total en cada una de las partes de la superficie gaussiana. ¿Sí? Yo tengo 4 integrales. Entonces veamos. Veamos, ¿eh? A ver, comencemos con S2 primero. S2. S2 está aquí, la superficie lateral. ¿Cuánto esperan que sea el flujo a través de esta superficie lateral? Aló, aló, ¿quién nos puede decir? Claro que aquí yo me adelanté que es 0, ¿no? Pero ¿por qué es 0? Claro, sí. ¿Por qué es 0? Por el producto escalar debe ser. A ver, Por conductor. sí, miren, Tiempo es tangente a esa superficie. claro, claro, efectivamente, porque los vectores E, o sea, las líneas de fuerza, miren, la línea de fuerza, si la carga es positiva, ¿no? Había dicho que la carga es positiva, entonces voy a trazar algunas líneas de fuerza para dar la idea de cómo podría ser el campo alrededor de la superficie. Entonces, miren, aquí voy a trazar algunas líneas saliendo, ¿no? Saliendo de la superficie porque la carga es negativa, perdón, positiva, no olviden. Y así puedo trazar otras y otras y otras y otras, ¿cierto? Otras por acá también, etcétera. ¿Sí? Y acá, si yo considero un elemento de superficie, por acá, de esta parte lateral, entonces ahí debo indicar el vector área, ¿cierto? El vector área. El vector área ya sabemos que es, por definición, un vector normal saliente. Entonces, al decir normal saliente, sería un vector como una flechita como esta. Lo voy a trasladar acá. ¿Sí? Una flechita como esta. Entonces quedan dos vectores, como se ven, perpendiculares, ¿cierto? Y, y esta situación de ser perpendiculares se va a repetir para cualquier otro elemento de superficie. Por ejemplo, por aquí se va a repetir la misma situación. Por acá, por cualquiera. Cualquier elemento de superficie con área diferencial de S, el vector área será radial, 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 radial. Y el vector E en cada uno de esos elementos de superficie será tangente, 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 tangente. ¿Sí? Es decir, 90 grados entre los dos vectores. Por eso cuando efectuemos acá producto escalar, diríamos producto de módulos por coseno de 90. ¿Y cuánto es coseno de 90? 0. Por eso que toda la integral es 0. ¿Está claro? A ver, ahora, a través de la superficie S3. Bueno, aquí yo ya me adelanté a decir que es 0, pero les pregunto, ¿por qué es 0? ¿Aló, aló? Porque es un conductor y dentro no hay campo. Ah, muy bien, excelente. Porque como ahora ya estamos dentro del cuerpo conductor, recuerden que esta parte del cilindro ya está dentro. Aquí lo vemos también en la vista de perfil. Ya está dentro. Y dentro, pues el campo es nulo, porque es conductor. Entonces, este E acá es nulo.
Por eso que la integral es nula también. ¿Correcto? Y ahora vamos a la superficie S4. Nuevamente aquí ya me adelanté a escribir que es 0. Entonces, otra vez le pregunto, ¿por qué es 0? ¿Aló, aló? Está dentro del conductor también. Porque en el interior se dice un número. Exactamente. Lo último está correcto. Lo último que mencionaron, sí. Porque otra vez, esta base inferior del cilindro gaussiano también está dentro del cuerpo conductor. Entonces, por eso, acá no hay campo. El E es nulo. E es nulo en cualquier punto de esta base del cilindro gaussiano. Por esa razón, toda la integral también es. ¿Ok? Entonces solamente quedaría esta integral. Ah, y ahora para responder entonces, que quedó pendiente la pregunta, ¿qué altura debe tener o puede tener esta parte del cilindro? Aló, aló, ¿quién nos puede responder? Bueno, alguien ya dijo que no hay restricción, ¿no? Claro, no hay restricción, ahora sí se nota más claro, ¿no? Porque como esta base va a estar dentro del cuerpo conductor siempre, entonces no importa qué longitud tenga o qué altura tenga esta parte, ¿cierto? Del cilindro. No importa, con tal que esté dentro de esta base del cuerpo, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya respondemos. Pero no lo debería traspasar Ah, no, claro, claro. el Por cuerpo. ejemplo, claro, obviamente, ¿no? Obviamente, el cilindro gaussiano pues no puede llegar hasta acá, ¿no? Así no puede ser, pues no, claro, tendría que ser un cilindro de tal modo que la base inferior quede dentro del cuerpo común. Esa sería la única condición. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, ahora falta ya este flujo. S1. S1, esa es la base superior. A ver, ahora, ¿cómo sería? A ver, veamos, analicemos, consideremos otra vez un elemento de superficie cualquiera, ¿no? De la base superior, cualquier de área diferencial de S, pues, ¿no? De área diferencial de S. Me obedece aquí. Aquí. Voy a tomar un elemento de área o de superficie y le corresponde pues, su vector área. Y ya sabemos por definición, debe ser normal saliente, ¿no? Normal significa perpendicular y sentido saliente se reconoce fácilmente porque toda la superficie gaussiana es cerrada. Así que acá sería para arriba. Por acá también, ¿no? En el propio punto A también hay un elemento de superficie que lo va a contener y nuevamente su vector área va a ser paralelo al vector área anterior. Y así sucesivamente podemos hacer un barrido por toda la base superior con diferentes vectores área de área. Para cada uno de ellos le debe corresponder, ¿no? O lo podemos asociar a un vector E. Por ejemplo, para acá, para este okay, su vector E. Y el vector E, ¿cómo se espera que sea este vector E? En dirección, sentido, como vector. En dirección y sentido, ojo, recuerden que el punto A está cerca de la superficie, no es condición acá de la propiedad. Recuerden que inmediatamente de la superficie la línea de fuerza, ¿no? Debe ser perpendicular y más adelante se puede curvar, ¿no? Si fuera necesario, pero al salir de la superficie debe ser estrictamente perpendicular, ¿cierto? ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, pero el punto A no está en la superficie, sino está un poquito más arriba, por encima, ¿no? ¿Cuánto por encima? Un delta que tiende a cero. Entonces, este vector E es casi como si fuera el vector E que comienza debajo, más abajo, ¿no? Del cuerpo. ¿Sí? Es como casi la prolongación. O sea que prácticamente no se nota que se ha curvado la línea, es lo que quiero decir. Por lo tanto, el vector E va a ser prácticamente paralelo al vector área. Eso es lo que quiero decir aquí. ¿Cierto? Entonces, el ángulo entre ellos, aquí, sería 0 grados. Producto de módulos por coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Por eso ya he escrito solamente los módulos. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, ¿cómo es E en módulo? Recuerden que este es una integral, implica hacer un barrido por todos los diferenciales de S dentro de S1. Entonces acá, por ejemplo, ya mostré algunos, ¿no? Dos de ellos. Pero así, ¿no? Luego van a haber seguro infinitos, bueno, diferenciales de S, obviamente. Y en cada uno de ellos tenemos un E en particular. Un E, N1, N2, N3, N4, etc. ¿Sí? Estrictamente son diferentes, pero aproximadamente van a ser iguales. ¿Por qué aproximadamente iguales?
porque el tamaño de esta base superior, ¿cómo es el tamaño del radio? ¿Se acuerdan? Al comienzo lo dijimos, Muy pequeño. muy pequeñito. Entonces los puntos dentro de este círculo, de esta base superior, van a tener un E prácticamente iguales de uno al otro, casi iguales. Así que por eso, de todos ellos he escrito, pues uno de ellos, ¿no? E acá, el módulo E. Entonces E sería constante, en otras palabras, aproximadamente, para todos los puntos de S1. Entonces sale fuera de la integral y queda integral y diferencial de S, y toda integral es una suma, ¿no es cierto? Suma de, ¿qué es diferencial de S? Es área. Suma de áreas infinitesimales nos da el área total de la base superior del cilindro que estoy anotando como S1. Y eso a la izquierda. Y a la derecha, carga neta. ¿Cuánto es la carga neta? ¿Y dónde está la carga neta a propósito? ¿Aló, aló? ¿En la superficie? Aquí, Claro, en la superficie. en la intersección, ¿no? Lo que estoy señalando, esta es la intersección. Aquí está la carga neta. ¿Y a qué es igual esa carga neta? Es igual, yo ya les dije que va a haber en cada punto de la superficie un valor de sigma de la densidad, que va a variar en principio de un punto a otro punto. Pero como esta área es pequeñita en tamaño, el valor de sigma en un punto es sigma 1. En otro punto, seguro sigma 2. En otro punto, sigma 3, etc. Pero como es pequeñita esta área, entonces nuevamente recurrimos a una aproximación, diciendo de que sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y así sucesivamente, son casi iguales. ¿Casi iguales a cuánto? A un sigma, pues simplemente sigma le llamo. Acá está el sigma. ¿Sí? Entonces, sería sigma por S sub 0, el área total de esa intersección, ¿no? Esa sería la carga neta aproximada. ¿Correcto, jóvenes? Pero S sub 0 aproximadamente a su vez sería igual al área de la base inferior o de la base superior del cilindro vacío. Vale decir aproximadamente S1 también. Así que ahora, a continuación, tengo la oportunidad de simplificar aproximadamente. Simplifico y queda entonces que E aproximadamente, debe ser, acá no me equivocaba, ¿no? Debe ser, no es estrictamente igual, sino aproximadamente igual. Aproximadamente igual sigma sobre X. Esa es la propiedad. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo les decía que cuando estudiemos potencial eléctrico vamos a demostrar que en las partes puntiagudas, ahí la carga se va a concentrar más que en aquellas partes donde no es puntiaguda. Por el momento, entonces, estamos encontrando que la intensidad de campo eléctrico será proporcional a la densidad que haya de un punto a otro punto. Pero repito, cuando estudiemos potencial eléctrico, vamos a llegar a la conclusión que en la parte puntiaguda la densidad es mayor. Y si la densidad es mayor, entonces ahora por este resultado vamos a poder decir luego que la intensidad del campo eléctrico también será mayor alrededor de estas puntas. Que si comparamos con puntos en donde la, la, la carga, pues, no, la densidad de carga es menor. Ok, jóvenes, ¿alguna pregunta si tuvieran? Oh. Avanzamos, avanzamos. Bueno, estas ya son propiedades de los campos electrostáticos. En realidad, miren, este es un tema de física 1. Ustedes recordarán fuerza conservativa. ¿Alguien recuerda cómo se define una fuerza conservativa? El trabajo no depende de la trayectoria. Que no Claro. altera la energía del cuerpo, que no altera la energía del cuerpo. Bueno, hay varias formas de interpretar, pero la definición, digamos, más precisa sería afirmar que una fuerza se dice que es conservativa cuando ella solamente depende de la posición, del punto de aplicación de la fuerza. Por ejemplo, vamos a suponer, voy a usar otra vez mi herramienta de lápiz. Vamos a suponer, si esta es la fuerza supuestamente conservativa, ella debe depender, o sea, debe ser función únicamente de la posición de su punto de aplicación. ¿Y cuál es el punto de aplicación en esta figura? En esta figura, ese es el punto de aplicación. ¿Y qué posición tiene en el espacio ese punto?
respecto, se supone que este es el punto de referencia, entonces está definido la posición de este punto, ¿no? Está definido por este vector posición R mayúscula. Entonces, por eso, f debe ser una función de R mayúscula que define la posición del punto de este punto de aplicación para que esta fuerza sea conservativa. Ejemplo, la fuerza de atracción gravitacional. ¿Se acuerdan? La fuerza de atracción de física 1. ¿Cómo se escribe? En forma vectorial. En forma vectorial. Si acá, digamos, en este punto como O, estuviera la masa M, por ejemplo, y en otro punto estuviera en el punto A, digamos, estuviera otra masa, digamos, M sub 0, entonces, ¿qué nos dice la fuerza según Newton? A veces G, ¿no? La constante de gravitación, producto de masas, ¿cierto? Producto de masas sobre, ¿se acuerdan? Sobre la distancia, miren, distancia al cuadrado. Bueno, si quiero escribir en forma vectorial, entonces hago el artificio de usar el vector posición R, que estaría siendo medido desde la masa M, por ejemplo, hasta M sub 0. Ya, ese podría ser el vector R, ¿no? Sería un vector posición relativo de M sub 0 respecto de M. Entonces acá tendría que escribir al cubo, obviamente, ¿no? Acá lo borro y sería R al cubo, ¿sí? Entonces, en conclusión, como función vectorial, ¿de qué estaría dependiendo esta fuerza F? De R, pues, porque G es constante. M, las masas M y M sub 0 son constantes. Así que la única dependencia de F es con R. Es justamente lo que aquí acabo de notar. O sea, conclusión, esta es una fuerza que debe ser conservativa. Es más, se puede verificar, ¿no? Algunas propiedades, ¿no? Para esta fuerza conservativa. Una propiedad es que está asociada esta fuerza a una magnitud escalar llamada energía potencial. ¿Se acuerdan de física 1? Y entonces, para el caso de fuerza gravitacional, G de gravitacional, le podemos asociar U. Bueno, yo uso la letra U para denotar energía potencial. Se puede asociar esta con esta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para fuerza recuperar elástica, de que cumple la ley de Hooke, también es conservativa. Entonces, también se le puede asociar a una energía potencial que tendría que llamarse elástica, ¿no? Para la fuerza de la ley de Coulomb, a propósito, la fuerza de la ley de Coulomb, ¿qué opina usted? ¿Será o no será conservativa? Aló, aló. La de Coulomb, Sí, Claro, ¿no? Porque tiene la misma forma que la de gravitación universal, pues, ¿no? Miren, la fuerza eléctrica. Le voy a escribir E, F sub E de eléctrica, igual a, en lugar de G, ahora es K minúscula. En lugar de masa, ahora son las cargas, bueno, Q y Q sub 0, por ejemplo, ¿no? Y la distancia, bueno, otra vez lo puedo llamar R. Y si uso nuevamente el vector R por aquí, entonces en el denominador obviamente debo escribir R al cubo. ¿Se dan cuenta que, miren, la fuerza ahora es función de qué? K es una constante. Las cargas también son constantes. Lo único que puede variar es R. O sea, querría decir que esta fuerza también es función de R. Por lo tanto, debiera ser conservativa también. Pero lo que quiero aquí mostrar con esta diapositiva es, como repito, parte de los conocimientos de física 1 que estoy recordando aquí, para demostrar que la fuerza eléctrica es conservativa y que ella se puede asociar a una magnitud escalar llamada energía potencial, elástica, claro. Perdón, eléctrica, perdón. Electrostática en este caso, ¿no? Porque es fuerza electrostática. ¿Sí? También. Y esta función energía potencial también va a ser función de R. Ajá. Así como lo es F, también U también va a ser función de R. Entonces, aquí lo estoy escribiendo en forma escalar o si no en forma de vector. También es lo mismo. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que estoy escribiendo. Y entonces, para saber cuánto es E, o sea, qué función es E con respecto a R, cuál es la función específica, pues aquí estoy haciendo el desarrollo. Pero, repito, de física 1, por ejemplo, se sabe que el trabajo realizado, ¿no? Un trabajo infinitesimal. Por ejemplo, cuando la partícula, una carga, imaginen que hay una carga de prueba acá. Coloco una carga de prueba, es una carga auxiliar, ¿no?
Y, y aquí, por ejemplo, está otra carga o un campo eléctrico, ¿no? Que está creando el campo. Bueno, lo más fácil sería imaginar que hay otra carga puntual acá, ¿no? Y ella es la que crea el campo, ¿sí? En todos los puntos alrededor. En particular, aquí donde está la carga de prueba. Recuerden que carga de prueba es, por definición, una carga cuya magnitud, módulo, es bien pequeñito, ¿no? Tal modo que su propio campo prácticamente no va a alterar el campo de la otra carga Q que sí lo tiene. Y entonces, esta fuerza sería la fuerza que estaría provocando esta carga Q sobre Q sub 0. Y entonces, al actuar sobre Q sub 0, la podría desplazar, siguiendo una cierta trayectoria. Estoy imaginando que la trayectoria es A, B. Y entonces, en un intervalo de tiempo, el desplazamiento sería un diferencial de L, ¿no? El símbolo que estoy anotando. Y entonces, para este desplazamiento infinitesimal, esta fuerza estaría realizando un trabajo. Por definición de energía potencial, ya esto es de física 1, ¿no? Ese trabajo de la fuerza conservativa es opuesto al cambio de la energía potencial correspondiente, ¿no? ¿Ok? Al cambio. Entonces, por un lado tengo trabajo igual, producto escalar, fuerza por desplazamiento, y por otro lado espero que esa energía potencial sea función solo de la posición, ya que la fuerza conservativa que la genera también hace lo mismo. Y cuando querramos considerar el trabajo total de A a B, entonces tendríamos que sumar todos los trabajos infinitesimales, ¿no? Diferenciales de W, de A a B. Pero por la relación anterior sería menos la integral de AB del diferencial de U. Entonces al evaluar esta integral última, queda finalmente menos delante y la energía en B menos la energía potencial en A. Eso sería el trabajo, para el trabajo total, ¿sí? Y el trabajo total a su vez pues también se puede escribir como la integral, ¿no? De F por diferencial de U. Repito, estos son temas de física 1, ¿no? Pero lo estamos aplicando para la parte de electrostática. Y hay algunas propiedades que se cumplen, ¿no? Para fuerzas conservativas, por ejemplo, aquí estoy recordando que el trabajo realizado no por una fuerza conservativa para ir de un punto a otro punto no depende de la trayectoria, ¿no? Que se siga, ¿no? Para ir de un punto a otro punto, ¿cierto? No depende. Por ejemplo, aquí, comienzo en A y quiero terminar en B. Puedo ir pasando por C, o puedo ir pasando por D, o pasando por E, etc. El trabajo va a ser el mismo a lo largo de cualquier trayectoria. El trabajo solamente depende de la posición inicial y la posición final. Y como consecuencia de esta propiedad, cuando vayamos por una trayectoria cerrada, o sea, comenzamos en A, pasamos por C, luego pasamos por B, y luego en el retorno pasamos por E y terminamos otra vez en A, o sea, una trayectoria cerrada, el trabajo total es cero. Esta es otra propiedad, como repito, consecuencia de la propiedad anterior, y eso al mismo tiempo implicaría que como trabajo sería la integral de fuerza por desplazamiento. Y acá se usa un símbolo, ustedes se alcanzan a ver, acá hay un símbolo en la parte central de la S alargada de integral, con una circunferencia, ¿no? Esto da a entender que la curva C, ¿no? Acá estoy usando la letra C minúscula para denotar a la curva C. No al punto C, el punto C es C mayúscula, me refiero a la curva. La curva es cerrada, quiere decir. Y esto es igual a cero, ¿no? Esto se llama circulación. A propósito, ¿están llevando el curso de cálculo vectorial? ¿Aló, aló? Ya llevamos ya. Bueno, Ya pasamos ya. Ya llevaron. A buena hora, a buena hora. A buena hora. Entonces, miren, ustedes recordarán del curso de cálculo vectorial que esta integral de línea, ¿no? Se llama integral de línea o circulación, se puede expresar mediante esta otra integral. ¿Se acuerdan? De cálculo vectorial. Donde la región de integración es una superficie, ¿no? Esta es una integral de línea cerrada y esta es una integral de superficie, se llama, ¿no? Pero esta es una superficie abierta. ¿Qué superficie es esta? Aquí están, lo estoy denotando. S de superficie y C, es la superficie que encierra la curva C. Por ejemplo, si esta fuera, a ver, voy a usar la herramienta de lápiz, otra vez, a ver, por ejemplo, si esta es la curva C, C minúscula,
Entonces, la superficie SC que he escrito acá sería esa, que estoy achurando, ¿no? La que estoy achurando. Esta es la superficie S sub C. Es C, ¿sí? Cuyo contorno es C, la curva C. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad de... Esto es de cálculo vectorial, ¿no? El curso que ya llevar. Entonces, que esta integral de línea se puede escribir en esta otra forma como una integral de superficie, donde la región de integración es la superficie que encierra justo la curva C anterior. Y el integrando ya no es F, sino ahora es un operador, se llama rotor o rotacional de F. Producto escalar, diferencial de área. Diferencial de área de esta superficie, ¿no? Obviamente. ¿Correcto, jóvenes? Esa es una propiedad de cálculo vectorial. Esto no es de física, es de vector, de cálculo vectorial. Bueno, y entonces, sí, pero acá ya sabíamos, ¿no? Por esta propiedad anterior, que esta circulación es cero. O sea, esta izquierda, este miembro de la izquierda es cero, en consecuencia de la derecha tendría que ser cero, ¿no? Hacia la derecha, entonces, tendría que ser cero. Y entonces tendríamos una ecuación. Entonces la pregunta es, ¿cuánto debiera ser este integrando para que la integral sea cero? Entonces la única solución físicamente aceptable es que el rotacional, o sea, todo el integral, sea cero. Bueno, como el rotacional es un vector, por eso aquí ha escrito cero, vector nulo se llama, ¿no? ¿Correcto, jóvenes? Ahora, del mismo cálculo vectorial, cuando expresan el operador rotacional actuando sobre la fuerza en coordenadas cartesianas, hay una propiedad que resulta igual al determinante de una matriz en donde los elementos de la primera fila son los vectores unitarios del sistema de coordenadas, que es cartesiano, y JK. Los elementos de la segunda fila son las componentes del operador rotacional, que son derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y derivada parcial con respecto a Z, en coordenadas cartesianas. Y los elementos de la tercera fila son las componentes del vector sobre el cual actúa el rotor o rotacional. Fx, Fy, Fz. Entonces, si evaluamos el determinante, resulta X a la derecha. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, el rotacional de la fuerza F en coordenadas cartesianas tiene esta expresión. Tiene esta expresión. ¿Ok? Es función de las derivadas, de las componentes de la fuerza. ¿Sí? Bueno, esta propiedad la vamos a aplicar en adelante. En adelante. Voy a ahorrar mis anotaciones. Ahora bien, eh, bueno, voy a avanzar acá porque esto no... Acá, voy a pasar. Entonces, habíamos dicho que el rotacional debe ser cero, ¿no? Porque esto proviene de la... Aquí, proviene aquí, de esta propiedad, ¿no? De que el trabajo de ida y vuelta, ¿no? Va a ser cero, pues, ¿no? Porque el trabajo de ida es opuesto al trabajo de vuelta o viceversa. Entonces, por eso el trabajo total resulta cero. Esta propiedad es equivalente a esta otra, ¿no? Se dice que aquí está expresada en forma integral y aquí está expresada en forma diferencial, porque dentro del rotacional hay derivadas parciales, ¿no? Bueno, entonces a esa propiedad me refiero. Muy bien. Entonces aquí, si el rotacional es cero, entonces por otro lado, recuerdan ustedes que ya de clases pasadas, si sobre una partícula o de una carga de prueba que se está colocando en una región donde hay campo eléctrico, ¿no? Creado, por ejemplo, por una carga Q, por decir, ¿no? Carga puntual, no necesariamente tiene que ser puntual, cualquier carga, entonces va a haber una fuerza que va a actuar sobre la carga de prueba, ¿no? Donde ella se encuentra. ¿A qué es igual esa fuerza? Esa fuerza será igual a, si ustedes recordarán de la definición de intensidad de campo eléctrico, esta fuerza va a ser igual a la carga sobre la cual actúa, que es cero en este caso, por E, donde E es la intensidad de campo eléctrico. ¿En dónde? Donde está Q sub 0, o sea, aquí en este punto. ¿Debido a quién? ¿Quién crea este campo? No, Q sub 0 no crea este campo, sino es la otra carga. En este ejemplo, la otra. ¿Sí? Ya, esa es la expresión que voy a usar aquí en adelante. Aquí tenemos que en lugar de escribir F, estoy escribiendo Q sub 0 por E. Como Q sub 0 es una constante, entonces sale fuera del operador rotacional por una propiedad, y queda entonces Q sub 0 por rotacional de E igual 0. Q sub 0, como es diferente de 0, pasa al segundo miembro, y queda entonces finalmente
que el rotacional de E igual a 0. Esa sería una propiedad de cualquier campo electrostático. Es decir, es una propiedad de un campo electrostático que es conservativo. ¿Verdad? Así que se puede tomar esta relación matemática como una característica de un campo conservativo, eléctrico conservativo. O si no, en componentes, ¿no? Que ya hemos explicado antes, el componente, el rotacional, se expresa así también, igual a 0. Para que este vector sea nulo, ya sabemos por álgebra vectorial, cada componente tendría que ser nulo. Entonces, al igualar a 0 cada componente, por ejemplo, esta resta, entonces este segundo término pasaría al segundo miembro, aquí está, y queda desigualdad, ¿no? O sea, la derivada parcial con respecto a y de la componente en z de e debe ser igual a la derivada parcial con respecto a z de la componente de e en y. Y así para las otras, ¿no? Que es la relación de y. Y aquí, por ejemplo, para terminar, porque creo que nos está ganando el tiempo, entonces, por ejemplo, se suele preguntar, hay algunos problemas que dicen, sea el siguiente campo eléctrico, es el siguiente vector E, ¿no? Que define un campo vectorial, claro. Y que tiene estas componentes. Aquí, por ejemplo, es x cuadrado menos z cuadrado, todo entre paréntesis, y esa es la componente en x de E. Y la componente en y es 2, constante. La componente en z es 2 por x por z minúscula. Entonces, para este vector o campo vectorial, se pregunta si es conservativo o no. Entonces, ¿qué habría que hacer o qué podemos hacer para averiguar si es conservativo? Entonces, recurrimos a verificar o no que se cumple la relación 26. O sea, el cumplimiento de estas tres igualdades. A ver, jóvenes, a ver, mentalmente. ¿Cuánto es la componente en z? Es 2xz, ¿no? En este problema. ¿Cuánto es su derivada con respecto a y? Aló, ¿sí nos puede decir rapidito? 0. 0, porque acá no hay y, pues, ¿no? No hay y, entonces 0. Ojo, entonces acá a la izquierda tenemos 0. Ahora, aparte, evaluemos la derecha, el miembro de la derecha. La componente en y es 2, ¿no? Aquí vemos 2. ¿Cuánto es su derivada con respecto a z? También 0. Entonces se cumple que 0 igual 0. Entonces, check. ¿No? Podemos decir que verificando si se está cumpliendo la primera relación. La primera, pero ojo, para que sea conservativo E, las tres relaciones tienen que cumplir. Entonces, por el momento tenemos un check. Ahora la segunda. La componente en X, es todo este paréntesis. Su derivada con respecto a Z, ¿cuánto es? Menos 2Z. ¿Sí? Menos 2Z. Ahora, la componente en Z es 2XZ. ¿Cuánto es su derivada con respecto a X? 2z. Es más 2Z. ¿Son iguales? No son iguales. Entonces esto no es cierto. No se cumple. Ahora la siguiente. La componente en Y es 2. Su derivada con respecto a X, 0 sería. La componente en X, aquí está. Su derivada con respecto a Y, como acá no hay Y, entonces también va a ser 0. El 0 igual 0, se cumple. Entonces miren, conclusión. ¿Es o no conservativo este campo vectorial? ¿Aló? No lo es. No es. No es porque por lo menos una de estas tres relaciones no se está cumpliendo. Para que sea conservativo, las tres relaciones se deben cumplir. Si no, no lo es. ¿Ok, jóvenes? Bueno, ¿alguna pregunta? Con esto entonces, si no hay preguntas, termino el tema finalmente de campo eléctrico, ¿no? Resultó un poco largo, creo. Pero bueno, eso es lo que ha ocurrido. Entonces, en la siguiente clase vamos a comenzar con potencial eléctrico. ¿Ok, jóvenes? Si no hay preguntas, entonces termino por aquí. Voy a detener la grabación.